Vamos a leer, les invito a leer una porción de la Escritura en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Por lo general está en la página 950. Voy a leer allí dos versículos. Del capítulo 1, Malaquías, el versículo 10 y el versículo 11. Esta será la base de nuestro estudio en esta tarde. La palabra del Señor dice así: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Es decir, alumbre mi altar sin propósito. Yo no recibo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes. Esa palabra gente se debe entender entre los pueblos. Y en todo lugar se ofrece mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre la gente, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra. Llama la atención que aquí en el capítulo 1 de Malaquías, Dios a través de su siervo, el profeta, está reprendiendo a los sacerdotes de Israel. Y aquí podríamos tomar un punto importante, ya que leímos una porción del oficio de los sacerdotes en Hebreos. ¿Sabías que tú eres un sacerdote? ¿Estás consciente en tu vida de que usted es un sacerdote en Cristo? ¿Nos comportamos como tal? ¿Nuestra vida refleja de que somos un sacerdocio en Cristo? Por lo tanto, la pregunta es también, si es así, ¿actuamos como un sacerdote? ¿Qué significa ser un sacerdote? Podríamos leer la porción de las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, tema que hemos considerado en otras oportunidades. Leamos Primera de Pedro, el capítulo 2, dos versículos allí, el versículo 4 y 5, el cual dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, el texto 4, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para el objetivo, ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo tanto, somos constituidos un sacerdocio santo. Y mis preguntas que estaba realizando eran si actuamos en nuestra vida como tal. Es decir, ¿es una realidad para nosotros esto de un sacerdocio santo? ¿Es una bendita y sagrada realidad para mi vida espiritual? Necesitamos, apreciados hermanos, que nuestros pensamientos se eleven de lo común, de aquellos de las cosas que estamos acostumbrados. Se trata de que procuremos colocarnos donde Dios desea colocarnos, como sacerdotes en su santo templo. Aquellos sacerdotes de antaños de la nación de Israel, cuando primeramente fue instituido el sacerdocio en los días de Moisés, cuando fue dada la ley y todas las instrucciones para el desempeño de las funciones que tenían que realizar los sacerdotes de aquella familia de Aarón, de aquella tribu de Leví, de aquella familia de Aarón y su descendencia. Su función principal
de ellos era de ofrecer sacrificios y ofrendas. Y hay muchos detalles dados, tanto en Levítico como en Deuteronomio, y más adelante en otras partes de la Escritura, sobre toda esa actividad que realizaban los sacerdotes. Y algo estudiamos nosotros en el estudio del tabernáculo, sobre el oficio de los sacerdotes. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios hizo aquello? ¿O por qué el Señor constituyó aquello? ¿Por qué instituyó aquel sacerdocio? Como sacerdote era, como sumo pontífice o sumo sacerdote era Aarón, y luego sus hijos, y en todas sus generaciones posteriores como sacerdotes. ¿Por qué aquel sacerdocio? Hemos de entender entonces primeramente que todo aquello era típico, figurativo y simbólico. Voy a volver a repetir esa parte. Hemos de entender que todo el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, todo aquello era típico, figurativo y simbólico, de cosas mayores, mencionadas en la lectura de Hebreos que acabamos de leer, como las cosas venideras, los bienes venideros. Entonces ese sacerdocio del Antiguo Testamento era lo típico, lo figurativo y lo simbólico de los bienes venideros que iban a venir. Y esos bienes venideros se cumplieron en nuestra era. Porque habiendo venido Cristo, dice la Escritura, pontífice de los bienes venideros, es decir, que si Él llama sacerdotes, si Él nos ha hecho sacerdotes de estos bienes y venideros, nos ha hecho reyes y sacerdotes en esta era, que eran los bienes venideros de la época arónica. Fíjese que, hermanos, da mucho que pensar. Porque yo tengo que preguntarme si acaso vivo con la dignidad de un rey. Ciertamente que un inconverso no vive como un rey. Por lo general el inconverso vive así como derrotado ante el enemigo y cegado totalmente. Pero el rey es el que domina. El rey es el que tiene el poder. Podríamos leer una porción de la Escritura en Apocalipsis, el capítulo 1. Veamos una porción de Apocalipsis, capítulo 1, el texto, el versículo 4 al versículo 6 voy a leer. Dice así la palabra del Señor en el último libro de la última carta, de la última epístola de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 1. El versículo 4 dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz, que es, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó. Aquí tenemos que detenernos un minuto. La verdad que en el texto original del griego koiné, este verbo amar está en un presente indicativo voz activa, anótelo usted. Está en un presente indicativo voz activa. Así que realmente lo que la palabra del Señor dice, el que nos ama, no el que nos amó, al que nos ama, tiempo presente, voz activa, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y luego subraya, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Al que nos ama, dice la Escritura, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre.
Y el texto 6 de Apocalipsis recalca, y nos has hecho reyes, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, asociando, vinculando el hecho de ser reyes con el hecho de ser sacerdotes en Cristo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la dignidad mayor? Los reyes pueden tener una dignidad terrenal en relación a los asuntos terrenales, pero los sacerdotes tienen una mayor dignidad. La dignidad de estar en asociación con el Señor Jesucristo, que es el sumo pontífice de los bienes venideros, nuestro sumo sacerdote, que está en aquel tabernáculo no hecho con las manos del hombre. Me gusta más personalmente el término sumo sacerdote. El término sumo pontífice, por lo general, está en relación con el paganismo o con la religión, por lo general. Así que el sumo sacerdote, estamos relacionados con una mayor dignidad, porque nuestra asociación es con aquel que es el sumo sacerdote, que está en este momento en aquel tabernáculo no hecho de manos en el cielo. Y Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Y si somos sacerdotes en relación con Él. Y el hecho de estar relacionados con Él nos constituye sacerdotes en Cristo. Y eso nos da mucha dignidad. Pero es bueno volver a preguntarnos, si día tras día vivimos con esta conciencia de estas cosas que están escritas aquí, si día tras día podemos meditar que somos sacerdotes en relación con nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Si no es así, si olvidamos, si perdemos, si estamos embutidos en todas las circunstancias que nos rodean aquí en la tierra, déjeme decirle, apreciados hermanos, que estamos perdiendo mucho. Perdemos mucha bendición, mucha bienaventuranza. Perdemos mucha dignidad, mucha gloria. Dice el apóstol aquí, leíamos en Primera de Pedro, que nos ha constituido un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y ofrendas espirituales. Nos ha constituido un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios y ofrendas espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la historia del sacerdocio en Israel, déjeme decirle que es una historia triste. Pues en la última porción del Antiguo Testamento tenemos la historia de la apostasía de Israel, donde hemos leído en Malaquías, es la historia de la apostasía de Israel. Y la condición de los sacerdotes es triste, deja mucho que desear. Y se revela que los sacerdotes fueron los primeros que cayeron en la prevaricación. Desde los días del regreso de la cautividad de Babilonia hasta el final del Antiguo Testamento, el pueblo buscaba tener los ejemplos en el sacerdote arónico o levítico. Y si el sacerdote levítico no vivía a la altura de su dignidad sacerdotal, ¿qué se podía esperar del pueblo? Así es que
el libro de Malaquías, Dios está haciendo la última llamada o la última exhortación a estos sacerdotes levíticos de la línea de Aarón, reprendiéndoles. Y deberíamos leer estos 4 capítulos de este pequeño libro de Malaquías y fijarnos bien en las cosas que Dios llama la atención. Fíjese que reprende a los sacerdotes en Malaquías, a los sacerdotes arónicos de aquel tiempo, porque no le amaban. Y los sacerdotes contestaban en forma atrevida y en forma indolente, sin ninguna sensibilidad espiritual, sin ningún discernimiento espiritual. Los sacerdotes contestaban: ¿y en qué no te hemos amado? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué te hemos mancillado? Y Dios, por medio del profeta, les manifiesta que traían la ofrenda defectuosa a la puerta del tabernáculo, que los sacerdotes aceptaban lo cojo y ciego con defectos, que ofrecieron un pan inmundo en la mesa de la proposición y que menospreciaban su nombre, el nombre de Yahvé. Habla también, ahí en Malaquías, de la conducta personal que tenían los sacerdotes reprendiéndoles, pues algunos de ellos habían repudiado a sus mujeres. Es decir, algunos sacerdotes que estaban casados habían repudiado a sus esposas, se habían divorciado de sus esposas. El sacerdote de Israel siempre es un hombre casado. Y Jehová los reprende por haber repudiado a sus mujeres, a sus esposas. Fíjese que en el texto 11 de Malaquías, podríamos volver a leerlo, en el libro de Malaquías. Volvamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 1, el texto 11, volvamos a leerlo. Dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre la gente, dice Jehová de los ejércitos. Porque desde donde el sol se nace hasta donde se pone, es decir, desde un horizonte al otro horizonte, desde donde el sol nace hasta donde se pone, desde un horizonte hasta el otro horizonte, que dice la Escritura, es grande mi nombre, dice Dios. Y reprende a los sacerdotes de Israel: a pesar de toda vuestra infidelidad, a pesar de haber deshonrado mi nombre, a pesar de haber profanado mi nombre, entre las naciones, entre las gentes, entre los pueblos, mi nombre es grande, dice Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿en qué consiste esta grandeza? Él decía: mi nombre será grande, porque en todo lugar, es decir, en el mundo entero, en todo lugar, dice el texto 11 aquí, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre la gente, entre las naciones. Gente se refiere a la gente no judía. Y en todo lugar se ofrece mi nombre perfume, en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre la gente, las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En todo lugar, es decir, en el mundo entero. En todo lugar habría para Jehová un culto puro, es decir, un culto sincero y verdadero.
A eso se refiere el texto. Y eso fue lo que habló el Señor Jesús a la mujer samaritana. Si no, no nos olvidemos. Cuando le dijo a la mujer samaritana, de cierto os digo, mujer, llegará la hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, el versículo 23-24. Pero aquí en Malaquías, lo que se dice en relación con la ofrenda y el incienso que los sacerdotes ofrecían, dice: mi nombre será grande entre la gente o naciones o entre los pueblos, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume, es decir, se ofrece incienso y un presente limpio, una ofrenda. Porque grande es mi nombre entre las gentes, las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1:11. De esta manera, entonces, Dios anuncia una nueva era que habría de venir. Es decir, está anunciando la dispensación o la época cristiana, cuando la religión ya no se practicaría a la manera judía. Ese es el antiguo pacto. Habría un nuevo pacto. Cuando habría un nuevo culto. Cuando habría una verdadera espiritualidad. Y de ese culto y de esa espiritualidad nos habla el apóstol Pedro en el texto de Primera de Pedro 2:5 que acabamos de leer, el cual dice: un sacerdocio santo. Nos ha constituido a nosotros, los creyentes en Cristo, a todos los creyentes en Cristo, al más prominente de todos y al más débil creyente en Cristo como yo, nos ha constituido un sacerdocio santo en Él. ¡Qué dignidad! Y este sacerdocio ya no está asociado a una serie de ofrendas y oficios rituales. Nuestro sacerdocio está asociado a aquel que es el sumo sacerdote que está en los cielos, en aquel tabernáculo no hecho de manos, como decíamos. Un sacerdocio santo. Los que nos conocen, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ¿nos conocen como un sacerdote santo? La palabra santo habla de ser apartado del mundanal ruido, ¿verdad? De aquellas palabras ¿les damos esa impresión a ellos? Me acuerdo cuando trabajaba en el área de ingeniería en informática, en el IPS, y me tocaba a mí realizar una serie de estudios y trabajos y proyectos con relación a todo lo que era la calidad de los procesos computacionales e informáticos que se realizaban. Y un día me tocó ir a una oficina donde nadie me conocía, por supuesto, y tenía que llevar una serie de informes acerca de su mala calidad de proceso que se estaba realizando allí. Y cuando entro a la oficina, antes de alcanzar a saludar, la persona que estaba en el escritorio me mira y me dice: huele a cristiano. ¿Es usted salvo en el Señor?
Y yo le dije, amén. Y al final estuvimos conversando como una hora las cosas del Señor y dejamos la estructura computacional y sus procesos en segundo lugar. Fue una experiencia impactante. Usted huele a cristiano, me dijo. Es salvo en el Señor. Y fue impresionante. ¿Damos esa impresión a los que nos rodean? Cuando se habla de ofrendas e incienso, hemos de entender todo eso en el Antiguo Testamento en el sentido espiritual, tal como lo estudiamos en el tabernáculo. Porque todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento y mayormente la epístola a los hebreos es de carácter espiritual, lo que habla la epístola a los hebreos, traduciendo aquellos oficios que se realizaban en el antiguo pacto, los sacerdotes en el tabernáculo de antaño. Todo lo que hay en la epístola de los hebreos es de carácter espiritual. Por eso se usa la terminología del Antiguo Testamento. Allí así se habla del tabernáculo, del templo y del altar, y etc. Pero todo esto lo debemos interpretar espiritualmente. Y siendo espiritual debemos pensar que es verdadero. Y es más verdadero. Pues lo venidero de la época de Moisés, lo venidero que venía es verdadero. Estamos viviendo en la época venidera. Lo antiguo era figurativo, lo antiguo era simbólico, lo antiguo era metafórico, es decir, era a modo de ilustración de una verdad. Y Dios está ensalzado sobre su trono, y Dios está en su templo, tal como dice el profeta Habacuc, el Señor está en su santo templo, calle toda la tierra delante de él. ¿Cuánto tenemos que aprender en cuanto a la verdadera actitud que hayamos de asumir delante de Dios en relación con las cosas de Dios? Pero eso de ofrendas y sacrificios para ofrecer incienso y ofrenda pura y limpia, como lo hacían los sacerdotes de antaño, podríamos preguntarnos, ¿tenemos algo que ofrecer nosotros como sacerdotes? Fíjese que el sacerdote tiene obligaciones especiales con respecto a su vida personal y en relación con su servicio para con su Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 5, podríamos leerlo, en el texto 8, Apocalipsis 5, 8, dice así, Apocalipsis capítulo 5, el texto 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. El perfume aquí es el incienso, ese incienso que se quemaba en el altar de oro en el lugar santo, donde estaba el candelero de oro y la mesa de proposición junto con los 12 panes. Copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. La oración, el derramar nuestro corazón ante Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿oraste esta mañana? ¿Cómo oraste al Señor?
buscando en los primeros momentos del día el rostro del Señor. Te humillaste verdaderamente delante del Señor, entraste en su santuario, te acercaste a su trono de gracia, siendo nosotros un templo santo, un sacerdote santo. Si pudiésemos comprender lo que significa la santidad para Dios, déjeme decirle que seríamos un pueblo muy distinto de Él. Si Dios nos hablara como aquellos que le habló en el libro de Malaquías, si Dios en el día de hoy nos hablara a nosotros como sacerdotes en Cristo, como le habló a los sacerdotes en el tiempo de la época del profeta de Malaquías, ¿qué nos diría? ¿Qué cosas te diría? ¿Cosas severas? Pero fíjese que no es por la severidad que vamos a ser corregidos, sino por el amor de nuestro Señor. Leíamos en Apocalipsis, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, al que nos ama. Y esto es lo que tenemos en la epístola a los Hebreos, en la porción leída al comienzo, cuando habla del Señor Jesús y su ofrenda. Allí en Hebreos, en el capítulo 10, podríamos volver a considerarlo, Hebreos capítulo 10. Voy a leer allí una porción. El texto 19 al 25 de Hebreos capítulo 10 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Es el que prometió, y considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y por tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿De quién está hablando el apóstol? ¿Está hablando de ti? Perfectos para siempre, dice, a los santificados. Somos santificados, por lo tanto somos hechos perfectos delante de Dios. Y el texto 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para entrar. Pero entramos como el sacerdote que caminaba para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo entraba el sacerdote una vez al año en ese día de Yom Kippur, que lo consideramos en su oportunidad en el lugar santísimo? Déjame decirte que entraba con temor, entraba con reverencia, porque si no cumplía con lo que estaba prescrito, si este sumo pontífice que entraba una vez al año al lugar santísimo, Aarón, si no entraba y no cumplía con lo que estaba escrito, con la instrucción para él en esa ocasión, si entraba velo adentro en forma descuidada, si hacía a un lado el velo y corría el velo sin tener la sangre derramada en el holocausto, en el altar de bronce,
o sin tener el incienso encendido, con el cual también tenía que presentarse, él moría instantáneamente. Y él lo sabía. Por lo tanto, tenía que entrar con mucha reverencia, con mucho temor. Tenía que derramar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio y hacer la expiación por los pecados del pueblo. Y esto es lo que hemos leído, que esto es lo que ha hecho Cristo, nuestro sumo sacerdote, por nosotros. Solo que Él ahora se ha presentado con su propia sangre. Él ha presentado el sacrificio de sí mismo. ¿Cuánto nos ama? Al que nos ama. Apreciado hermano, tú le debes mucho más de lo que le estás ofreciendo. Le debemos a Él mucho más de lo que nosotros le ofrecemos a Él. ¿Qué conciencia hay de entrar en el lugar santísimo? Deberíamos entrar con asombro, con una profunda reverencia, con un profundo deseo de adoración, con un espíritu en verdad y de sinceridad, como adoradores en espíritu y en verdad, con la reverencia que Él se merece, como en antaño, no pidiendo nada, sino ofreciéndolo todo. Y aquí se habla de acercarnos con corazones sinceros, purificados de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia, como aquellos sacerdotes de antaño, cuando fueron consagrados a la puerta del tabernáculo y tuvieron que ser lavados con agua limpia, que era el símbolo de la regeneración. ¿Qué clase de sacerdotes en esta era cristiana somos? ¿Somos aquel sacerdocio santo que dice el apóstol en su epístola?